Hola chicos, ¿qué tal? Hoy día les quiero compartir un video de cómo van a poder automatizar todos sus registros de facturación. Todos sus registros de facturación, sean imágenes, sean PDFs, solamente subiendo sus archivos en Google Drive, van a poder tener toda esa data y esas imágenes ya codificadas para un mejor entendimiento para su área contable. Les muestro acá a continuación. Acabo de colocar una imagen, bueno, le voy a tapar algunas cosas, pero esta es una imagen, una factura, y simplemente le voy a dar correr a la automatización. A ver, un segundo. Vamos a poner desde el inicio y le damos correr a la automatización. Lo que va a hacer esta automatización es detectar si es una imagen o es un PDF, y lo que va a hacer es ir, crear una carpeta, si es que factura boleta, crea la carpeta de la semana, crea la carpeta de la factura, llega a una hoja de Excel, itera con esos documentos, itera con esos datos, coloca esos datos y, ¿cómo se llama? Te arroja todos estos datos. En este punto ya creó la carpeta, creó y descargó la imagen ya modificada, y ya creó el documento. Ya les voy a mostrar, voy a tapar algunas cosas porque si es una factura real. Ok, esta es nuestra carpeta. Esta es la carpeta donde ahorita tenemos la factura. Esta factura la hemos servido así. Está en formato JFIF, si se dan cuenta, no tiene ninguna forma de poder rastrear con esta numeración. Y esta es la carpeta donde está llegando la automatización. Ha creado esta carpeta de la semana en la que nos encontramos y ha creado esta carpeta de facturas porque es una factura lo que está escaneando o viendo la información. Y esta es la data de la factura ya pues tabulada. Asimismo, genera la vista detallada de cada uno de los ítems que se encuentran dentro de la factura y un consolidado, ¿no? Acá se encuentra toda la factura y el consolidado total de la factura. Todo esto de acá vas a poder ver cómo es que se desarrolla en el video a continuación. Ok, vamos a empezar entonces. Ya, quiero que me entiendan un poquito, no se me asusten un poco. Esto que ustedes ven acá se le llaman árbol, ¿ya? Si se dan cuenta, se extiende en dos partes, ¿ya? No es tan complicado, pero les voy a explicar punto a punto. No lo vamos a desarrollar desde cero, porque si no este video va a ser muy largo. Eh, Se los voy indicando cada uno de los puntos y cómo es que ustedes al final del video van a poder instalarlos y configurar solamente algunas cositas para que puedan utilizarlo desde su cuenta para ustedes mismos, ¿ya? Así que no van a tener la necesidad de poder crear esto porque se lo voy a dar totalmente gratis. Ahora, hay que entender cómo es que funciona, ¿ya? La idea de esto es que toda tu facturación, boletas, recibos, no sé, recibos por honorario, cualquier tipo de facturación que tú tengas, se dividen en dos campos. Cuando a ti te llega una factura, un recibo o una boleta, generalmente te llega o en PDF o en una imagen o le tomas una foto. Así que la idea de esto y que se había abierto en dos partes es que uno va a ser una opción si es que la imagen, si es que lo que detecta es una imagen, y lo otro si es que lo que detecta es un PDF. Eso es para tener en cuenta cómo es que funciona. Ya, ahora les voy explicando punto por punto. ¿Ya? Lo primero que necesitamos es la carpeta donde van a estar guardadas todas esas documentaciones. En este caso estamos trabajando con Google Drive porque es lo que la gran mayoría de personas pues lo puede entender. Ya, ahorita si se dan cuenta, eso está logueado a mi cuenta, está logueado a mi cuenta del Drive. Y bueno, esta es bueno, la ruta donde la tengo ahorita justo para el video. En este caso, ustedes lo que van a hacer es cambiar esa ruta por la ruta de ustedes y conectar acá su cuenta de Drive en su cuenta de Make. ¿Ya? Acá si se dan cuenta, dice que el límite es de 10. En realidad va a depender mucho de la facturación de cada uno de ustedes. Pongámosle 100. Quiere decir, con este límite, la cantidad de elementos que va a capturar. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes 1000 facturas y acá no colocaste que saque 1000, no las va a detectar, ¿no? Si tú colocaste, si de repente colocas 100 en este caso, ¿no? 100 de límite y tienes 10, normal, solamente agarra las 10, pero hay que tener en cuenta ese tipo de cositas. La siguiente es un nombre de empresa. Acá lo que tú vas a colocar, y esto es para un dato más adelante, es que necesitas colocar acá tu empresa. Quiere decir que
la factura, recibo o recibo por honorario sale hacia una empresa, ¿no? Hacia un ente jurídico. En este caso, pues tú vas a colocar el nombre de la empresa, ¿no? Imaginemos que sea ejemplo SAC, ¿no? Ejemplo SAC. Y el RUC de la empresa, ¿no? Esto más adelante te voy a indicar para qué es. Esto que encontramos acá son facturas de la semana, ¿no? Esto en realidad yo lo tenía configurado porque lo que hace la automatización, en mi caso, es que nosotros subimos la facturación todos los días y los días viernes recién es que esto se activa y saca eh, las facturas que han estado 7 días antes, ¿no? En este caso, mi parecer, para que sea más sencillo para ustedes, eliminemos esto y la activación sea manual. Es lo más práctico, porque de esta manera ustedes van a poder tener control sobre lo que tienen y no están pensando todavía si es que está sacando o no está sacando bien, o no puedan estar corrigiendo algún tipo de errores. Ahora, ya llegamos a este punto de donde se parte el escenario. Si se dan cuenta, acá hay un punto que dice imagen y acá hay otro punto que dice PDF. ¿Qué hace con esto? Acá lo que va a verificar es si es que la extensión, o sea, el punto PDF, sea eso, ¿no? Justo. O sea, que termine en PDF, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es, vamos a convertir ese PDF en una imagen, ¿no? En este caso, como lo que vamos a hacer es más bien hacer de que no contenga el PDF como punto PDF, lo va a enviar por esta ruta, ¿no? Porque va a entender que es un JPG. Ahora, acá hay que hacer una acotación. Mejor dicho, va a verificar o va a entender que es una imagen. Pero en imagen hay diferentes extensiones. Hay JPG, PNG, JPEG, JGIF y un montón de variaciones que cuando tú le tomas foto a un celular, le tomas un screenshot o lo que fuera, he visto que en diferentes celulares tienen diferentes extensiones. Así que hay que tener bastante cuidado con eso. Ya, de ahí, lo que va a hacer esto, va a llegar a un módulo que va a descargar esa imagen. En este caso, no estamos yendo por la ruta de las imágenes. Va a descargar esa imagen y bueno, ese es el File ID, ¿no? Mira, si se dan cuenta en esta parte, si yo selecciono este módulo y selecciono el File ID, si se dan cuenta cómo parpadea el módulo inicial, el que está en la parte donde el número 1, el módulo número 1, eso quiere decir que esta variable está sacando información de ese módulo. ¿Estamos? Ya, eso es lo que está haciendo solamente es capturar, va a descargar la imagen. Con esta imagen, ¿qué hacemos? Ya, acá entramos ya a la parte de ChatGPT. ¿Por qué utilizo ChatGPT y no utilizo de repente otra plataforma, no sé, Anthropic, Claude, ¿no? Yo creo que en GPT ahí, en cuestión de variables, me gusta más que Claude. Acá hay que tener dos cosas en cuenta, que para tú poder conectarte con el asistente GPT, uno, tienes que tener tu cuenta de pago de ChatGPT. Dos, tienes que cargar créditos a la cuenta de ChatGPT muy independientemente de la cuenta que ya pagaste, es decir, los 20, 25 dólares, no me acuerdo cuánto está costando ahorita, pero independientemente de eso, tú tienes que cargar, en realidad no es mucho lo que consume, pero tienes que cargar, imaginemos que cargues con 5 dólares al mes o 10 dólares al mes, tienes que ir viendo para la plataforma de desarrolladores. Ya, si no te queda muy claro eso, cómo cargar o cómo configurar, déjame en los comentarios y hago un video corto con cómo poder hacerlo, ¿no? Ahora, todo este texto va a estar ahí, lo vas a poder descargar, te lo explico brevemente o para quienes quieran saber un poco más. Aquí en realidad lo que está capturando es información, le estoy indicando, ¿no? Tu trabajo consiste en procesar hojas de boletas, facturas o recibos, el trabajo que yo quiero que necesite que haga el GPT como tal, y la información que quiero que me capture, ¿no? Esta información va a variar dependiendo del tipo de documentos, ¿no? Pero quiero que me capture esos documentos. Ahora, le indico que le enviaré un archivo JPG, deberás leerlo y extraer un formato JSON. ¿Por qué le digo que le voy a mandar un JPG si anteriormente les había dicho que diferentes variaciones? Porque este módulo de descargar imagen de Google Drive lo que hace es todas las imágenes las va a convertir en JPG y a mí me va a llegar. Igual, eso lo puedes obviar o no, da lo mismo en realidad con el tema del ChatGPT. Ahora, lo que le pongo acá también, si alguno de estos datos no lo encuentras, porque claro, hay que entender de que
Si es que lo que está capturando es una factura, no, de repente no hay un número ojo, no hay un nombre de un emisor de recibo por honorario, ¿no? Si es que no hay uno de esos puntos, me lo va a catalogar como null. ¿Estamos? De ahí, considerar el desarrollo de concepto que siempre estarán alineados todos los conceptos como las unidades. Esto es más que todo por un tema de cómo funciona la organización de la facturación. ¿Estamos? De ahí, acá justo el módulo que les hablaba anteriormente. Considera que tú trabajas para la empresa tal, ¿no? La empresa que ya llenaron anteriormente, con RUT tal, ¿no? Por lo cual, los datos que coincidan con ello serán considerados como parte del receptor y nunca como parte del emisor. ¿Esto por qué? Porque la inteligencia artificial o ChatGPT siempre tiene algún tipo de errores menores y la idea es minimizar ese tipo de error. Lo que queremos es que, como va a haber dos RUCs, va a haber dos empresas que va a haber en el documento, la idea es que sepa de cuál no es, ¿no? Así que se lo dejamos en claro. De ahí, considera que el RUC del emisor siempre estarán en el encabezado cercano al tipo. Le estamos dando la estructura de cómo es que funcionan las facturas, cómo funcionan para que sepa en qué punto es que está cada uno de esos elementos. Y de ahí le doy una estructura en JSON. ¿Qué es el JSON para quien no lo sepa? El JSON es una forma de comunicación, se podría decir un poco del lenguaje de programación, pero que lo que nos va a permitir es poder iterar con cada uno de estos campos. ¿Qué es lo que pasa la gran mayoría de veces? Es que cuando tú pides algo a ChatGPT te lo manda como un bloque, un texto. Pero si yo quiero solamente una palabrita de ese texto, ¿cómo yo puedo sujetarla? ¿Cómo puedo iterar? ¿Cómo puedo seleccionar eso? Lo importante es que si tú lo haces en JSON, vas a poder seleccionar cada uno de estos puntos. ¿Estamos? Acá lo que yo quiero justo eso, yo quiero poder seleccionar el emisor, seleccionar el número del root del emisor y así sucesivamente, ¿no? De ahí lo que le estoy dando es cargar la imagen, que actualmente que la estamos sacando de este módulo, ¿no? Google Drive, la sacamos de acá, y el modelo que ahorita tenemos es el GPT-4 Omni. Ahora, la máxima cantidad de toques, yo siempre la pongo en máximo toques 4000 y todo esto lo dejamos en 1. Ok. Ya con eso ya tenemos configurado. Ahora, este siguiente punto, ¿qué es lo que hace? Ese siguiente punto, en realidad, lo que va a hacer es quitar ciertos elementos para asegurarnos de que el JSON es válido. Ahora, acá algo que faltaba es agregar algo interesante que es manejar un error. Esto vamos a configurarlo de esta manera. Estoy agregando un módulo de break y lo vamos a hacer que 3 cada 15 minutos, no vamos a ponerlo cada un minuto. ¿Ya? Y acá configuramos, porque si no eso no funciona, configuramos, acá está. Ya. ¿Qué hace este módulo de acá? Generalmente lo que yo utilizo es un módulo de break cuando tengo algunas llamadas a APIs, o mejor dicho, a plataformas externas. En este caso, estoy haciendo una llamada a una plataforma externa porque la plataforma externa es OpenAI, ¿no? En este caso también faltaría a un módulo de break para descargar imagen, ¿no? Porque estoy haciendo una llamada al módulo de Google, ¿no? Acá vamos a agregar otro módulo de break y voy a colocar tres. Ya. ¿Y cómo es que funciona este módulo? Acá en realidad lo que le estoy pidiendo es que coloque cuántas veces lo va a volver a intentar y el intervalo de tiempo, en minutos, ¿no? Un minuto. ¿Qué quiere decir? Que si este módulo de acá causa algún tipo de error, lo que va a hacer es aguantar la data, o sea, la data que ya consumió la va a aguantar ahí y lo va a procesar nuevamente después de un minuto. Y lo va a hacer así 3 veces. Obviamente, cada vez que salte un error, a tu correo del cual tú tienes creada tu cuenta de mail, te va a llegar una notificación. Así que cuando tú llegas a esa notificación, tú vas a ver, oye, hay un error, de una vez verifico qué es y lo modificas. ¿Estamos? De repente puede que en tu saldo en tu cuenta de Google Drive no la tengas autorizada, porque ese es otro tema también. El tema con Google Drive es que cada 7 días hay que reautorizar, o sea, como que loguearte nuevamente. Eso es por un tema de seguridad que lo hace Google. Y en el tema de OpenAI puede que de repente, no sé, te hayas quedado sin créditos, no tengas saldo, ¿no? Algo por el estilo. O de repente la plataforma se ha caído, no sé. Cualquier cosa que pueden pasar. Y ahí después lo que hacemos es parsear el JSON, justo lo que les mencionaba, esto de poder dividir cada uno de estos campos, ¿no? Ahora, una vez que yo tengo esos puntos, yo ya tengo toda la data. O sea, tengo la imagen, tengo las facturas y capturé la data. ¿Qué hago con esa data?
Ya lo que yo quiero, que es llevar esa data a un nuevo documento, porque si nos dimos cuenta, yo esta automatización la inicié desde acá. Facturación, una carpeta que tengo creada como llamada facturación. Pero yo no quiero mezclar la data, así que lo que yo quiero es que lleve esa data, pero a otro campo, ¿no? Lo voy a llevar acá, a documentos modificados, ¿no? Otro campo, otra carpeta dentro de la misma, una subcarpeta dentro de la misma carpeta, ¿no? Y de ahí, nuevamente, si se dan cuenta, esto se parte en tres. Acá tengo un punto, dos, tres. Tres partes que nuevamente se llegan a desprender de este apartado de imagen. ¿Por qué? Porque tenemos tres tipos de documentos. Tenemos uno que puede ser facturas, otro que puede ser boletas y otro que puede ser recibos por honorarios. Cada uno tiene que ser de manera independiente. ¿Por qué? Porque al momento que esto llegue a un área contable o que llegue al área de proyectos o que llegue pues a ti si de repente solamente eres tú, lo importante es que tú puedas tener estructurada esa data. ¿Qué quiere decir? Tú tienes que llevar una carpeta donde tengas tu carpeta y solamente tengas facturas. Una carpeta donde solamente tengas recibos por honorarios y una carpeta donde tengas solamente boletas, porque va a ser mucho más entendible, mucho más fácil de encontrar y mucho mejor organizado. ¿Ya? Lo que hacemos acá es de igual forma, ¿no? Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es crear un filtro para que solamente por esta ruta, es la que estamos cogiendo, la de facturas, solamente pasen las que se llamen factura, ¿no? Ya se dimos cuenta que antes lo habíamos filtrado con ChatGPT para que filtre cuáles son facturas, identifique cuáles son boletas, identifique cuáles son los recibos por honorarios. Así que lo que hacemos es crear un filtro a cada uno de ellos para verificar que efectivamente sean recibos o sean boletas. Eso es lo que tiene cada uno de estas cuerdas que unen cada uno de los módulos, ¿no? Ahora, vámonos a facturas. Dame un segundo. Ya, vámonos a facturas. Me voy a factura y acá, ¿qué es lo que hago? Imaginemos, necesito que se abstraiga un poco. Entramos a la carpeta facturas, ¿no? No, miento. Entramos a la carpeta esta de acá. La carpeta que hemos creado de acá. Es una carpeta existente, documentos modificados. Es una carpeta nueva que hemos creado. Pero esta carpeta está vacía. Así que lo que yo necesito es verificar, uno, verificar si la carpeta facturas está creada. Y dos, si es que ya está creado, pues ahí meto los documentos. En este caso, lo que tiene esta automatización es que tú solamente vas a crear dos carpetas. Una carpeta donde vas a subir los documentos y otra carpeta donde vas a subir, mejor dicho, donde la automatización va a dejar los documentos ya seteados, ya modificados, ¿no? Así que lo que va a hacer es, va a verificarse si no hay carpeta, va a crear la carpeta, ¿no? En este caso, lo que se da cuenta es nuevamente otro filtro en esta cuerda y lo que va a verificar es si es que el total de elementos que hay en la carpeta, ¿no? De documentos modificados es cero. Si es igual a cero es porque no existe una carpeta como tal. Así que lo que va a hacer es crear la carpeta. En este caso, aquí está, escaneado documentos, documentos modificados, y acá está el nombre de la carpeta como yo lo he llamado. Ahora, esto en realidad, o sea, acá lo que yo he colocado es para que aparezca la semana, imaginemos que sea la semana del 1 de noviembre al 7 de noviembre, imaginemos que sea esa, ¿no? Pero acá esto ustedes lo pueden modificar, ¿no? Si quieres le ponen semana 1, semana 2, semana 3, o lo que quieren colocarlo, de repente no lo colocan su semana, no sé, ahí bueno, cada uno es su organización, ¿no? Pero lo dejamos ahí para que, bueno, lo puedan tener igual de guía. Una vez que se crea la carpeta de la semana, ya ahí recién en esa carpeta voy a crear la carpeta facturas. Imaginen, ¿por qué? Porque tenemos la carpeta documentos, ¿cómo le habíamos llevado? Documentos modificados. Dentro de esos documentos modificados yo voy a tener mi organización, ¿no? Imaginemos que no sea documentos modificados, imaginemos que sea documentos mes de marzo, facturación de mes de marzo, y tenga semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, tengo la organización de mi semana, ¿no? Y dentro de esa organización de mi semana recién tengo factura, recibo por horario, boletas, ¿no? Lo que fuera. Así que en ese punto recién va a crear la factura, va a crear la carpeta facturas. ¿Se da cuenta en esto de acá? Lo que va a sacar es el ID, o sea, va a buscar cuál es el ID o la dirección o la ruta de la carpeta anterior y ahí ¡pam!, va a crear la carpeta que dice facturas, ¿no? Le colocamos la carpeta y acá lo que voy a hacer es la imagen que estábamos trabajando, que inició toda esta automatización desde ChatGPT, está siguiendo toda esta ruta, ojo, o sea, toda esa data está siguiendo esta ruta. Lo que vamos a hacer es que esa imagen, si se dan cuenta, o muchas veces les ha pasado, que llega como imagen, guión bajo,
30.000 números, guión bajo, 30.000 números más, y nadie las entiende. O sea, es complicado poder manejar o encontrar cierta facturación, a menos que tengas una persona perdiendo el tiempo haciendo ese trabajo. Lo que nosotros hacemos con eso es que en este caso estamos jalando la data del emisor, guión bajo, tipo de documento, guión bajo, número de documento. ¿Para qué? Para que de esta forma, si es que nosotros queremos buscar, tenemos un área contable o tenemos un área de facturación o nosotros mismos de repente queremos buscar, oye, quiero ver la factura número, no sé, 256 de nuestro proveedor Ferretería Juanito. Ok, entonces lo puedo buscar por Ferretería Juanito, me fijo cuál queda, factura, pum, fijo las facturas, ¿qué número es? Pum, y ya lo encuentro. Mucho más sencillo. Puedo encontrar el documento digital, es decir, la imagen que inició todo esto. Muy independientemente de ahorita lo que vamos a ver, que vamos a hacer con esa data que hemos extraído. Pero ya con eso tenemos un documento ya seteado, ¿no? Y después de eso, lo que tenemos acá es un delay. Eso es más que todo para, como estas automatizaciones corren tan rápido, no le da tiempo al Google de crear la carpeta, actualizarse y que esto se vea. O sea, que realmente estos acá se crean, tú entras a tu Google Drive y lo puedas ver. Así que le damos un chance de 15 segundos para que le dé tiempo al Google Drive, en este caso, de que se cree efectivamente y se pueda visualizar, porque si no, entra en un bucle de error y va a ser un problema. Esa es la primera parte. Ahora, la siguiente parte, ¿qué es? Lo importante de esto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Si se dan cuenta que yo tengo un iterador. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es poder utilizar cada uno de esos datos que habíamos visto en esta parte de acá con ChatGPT. Conceptos. Si se dan cuenta en la parte de arriba decía eso, concepto. Yo tengo esto. En concepto, se da cuenta que hay un corchete, o llave, no sé, llave creo que es, o corchete, creo que es un corchete. Tengo concepto, precio unitario, cantidad y subtotal. ¿Para qué? Imaginemos esto. Algo que muchas veces pasa es que tú compras en Juanito y compras en Fulanito, pero no tienes un control de precios unitarios. ¿Con esto qué hacemos? Como tenemos toda la data, lo que vamos a hacer es agarrar de esa factura, boleta, lo que fuera, cada uno de los conceptos. Imaginemos que fuiste a una ferretería y compraste una escoba, pintura, una brocha, imaginemos, ¿no? Y lo compraste así en 5 lugares diferentes. Ya, esto lo que va a hacer es que va a sacar cada uno de esos campos con los precios y ya con eso tú en tu documento de Google Sheet, en Excel, lo puedas tabular y comparar. Y de esa manera vas a poder saber efectivamente y tener un control de precios unitarios. O sea, es una barbaridad. ¿Ya? Con esto lo que estoy haciendo que es agarrar todo ese bloque de concepto y los voy a desmenuzar, ¿no? Por cada uno de esos ítems. ¿Con qué finalidad? Acá está lo importante. Este es un Google Sheet. Esto ya es la parte final de la automatización como tal. Acá ya tenemos todos los datos que ha capturado la automatización de las imágenes, PDFs, y ya las ha dividido cada uno de estos ítems, ¿no? Lo que estábamos viendo anteriormente. Has podido sacar el RUC, el emisor, la fecha de emisión, el número de factura, el concepto, ítem por ítem, la cantidad, el precio unitario, el subtotal, y identificando si es factura, factura electrónica, recibo por honorario, etc. Asimismo, tiene un consolidado. Este consolidado, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que, si te percatas, esto de acá, que yo sombreo, es una factura, o una imagen, o un PDF, ¿no? De igual forma, cada uno de estos elementos representa a una, ¿no? Y en esta parte lo que yo tengo ya es un subdividido de cada uno de los ítems. ¿Con qué sentido? Esto de acá, o como nosotros, como lo tenemos ahorita nosotros funcionando, es la automatización en realidad parte de un residente de obra, alguien que se encuentra en obra, alguien operativo, ¿no? Que lo único que hace es poder capturar toda esa data y mandarlas a un Google Drive. Ese Google Drive tiene una carpeta compartida con el área de proyectos. El área de proyectos le llega la notificación una vez que esta data ha sido extraída, pero a nivel de consolidado, porque no necesita tener tantos precios unitarios. Verifica, valida y dentro del correo, porque eso está dentro de un correo automatizado, coloca un botón de que ya está validado. Una vez que está validado, recién este Excel de acá, el unitario, llega al área contable, con la finalidad de que el área contable pues, pueda tener todos esos últimos precios para que con eso
podamos utilizarlo para un siguiente proyecto y tener actualizada toda nuestra data. Eso es lo valioso. Ahora, yo les voy a dar, así como el blueprint es el archivo que vamos a tener de la automatización de Make, ¿ya? Aparte de eso, les voy a dar este Excel. Ahora, lo importante de ello es, ¿cómo es que funciona esto de acá? Cuando ustedes ingresen el archivo, cuando abran el archivo, van a tener que entrar a esta partecita que acabo de dar clic, el App Script. ¿Por qué? Porque dentro de esa hoja de Excel, no solamente que esté codificada con columnas y demás, se encuentra un código, es un App Script. ¿Ya? Esto es lo que hace posible de que exista este consolidado y este detallado. ¿Estamos? Eh, Ustedes lo que van a dar acá, le van a dar ejecutar y le va a decir, va a quedar cargando y le va a decir como que no tienen permisos, ¿no? Una cosa así de Google, y le va a pedir que acepten los permisos. Una vez que acepten los permisos, el siguiente punto es que tienen que irse a activadores, a donde está este relojito. ¿Con qué sentido? Si se dan cuenta, yo acá tengo dos elementos que dice, ¿esto qué es? Este relojito, ¿qué es lo que hace? Es lo que dispara la automatización. La automatización que estamos viendo ahorita acá dentro del Google Sheet es esto. Es esta automatización que genera el consolidado y detallado. Pero lo que activa es esto que les estoy indicando que tendrían que codificar, el activador. Y nosotros tenemos un activador, dos en realidad. Uno, que es al editarse el documento, es decir, que cuando nosotros dentro de la automatización de Makes, la automatización de Make se activa y se edita, esto se activa. Si es que produce un cambio, no necesariamente por Make, de repente un cambio manual, también se activa y se puede reconfigurar. Ya, esto de acá tienen que configurarlo así tal cual como lo estoy poniendo acá. Lo configuran ustedes y con eso ya va a estar ok su Google y con, mejor su Excel y van a poder utilizarlo, ¿no? Ok, continuamos. Ahora, ¿cuál es el siguiente punto? El siguiente punto es que ya ahí ya descargamos la data y descargamos la imagen. Pero ¿qué pasa? Esa es la primera imagen. ¿Qué pasa si pasa la segunda imagen? La segunda imagen ya no tiene que cargar una carpeta de facturas, si es una factura. Estamos, justo por esto es este elemento de los 15 segundos. ¿Ya? Eso solamente pasa cuando creas la carpeta. Ahora, lo que va a pasar es que si es que hay carpetas, en este caso, si se cuenta, es uno, si la carpeta ya fue creada en este caso, lo que va a ir es directamente a colocar, bueno, a buscar que efectivamente sea la carpeta de facturas. Ya va a verificar que efectivamente la carpeta va a guardar en la carpeta facturas, porque pueden haber ya otras carpetas también guardadas en ese punto. Y de igual forma, ¿no? Va a descargar la imagen. Esto no es nada más. Ya, esto que hemos visto acá pasa exactamente igual en cada uno de estos puntos de acá. Es decir, si no es factura, estamos en imagen ya. Si no es factura y es boleta, va a ser exactamente lo mismo. Va a buscar si no hay carpeta. Si no hay carpeta, va a crear la carpeta, ¿no? Entramos a la carpeta, entramos a documentos, escaneo, documentos modificados y crea la carpeta, el nombre de la carpeta que tengas, ¿no? Semana 1, semana 2, lo que fuera. De ahí de eso, va a crear el folder que se llama boletas y va a descargar la imagen ya seteada con el formato que tú quieras. Y de igual forma, le va a dar los 15 segundos para esperar. De igual manera va a agarrar, va a iterar los documentos o va a agarrar y va a sacar ese desmenuzado que hablamos del concepto. Y en la base de datos va a añadir cada uno de estos puntos, ¿no? Justo lo que no habíamos visto, es cada uno de estos puntos, ¿no? El ruido del emisor, el emisor, fecha de emisión, número de documento, concepto, cantidad, va a colocar todos estos puntos acá y la fecha de carga que va a estar en este formato, ¿no? Que vendría a ser la día, mes y año, ¿no? Para que te haya un orden y saber cuándo es que se ha ejecutado esta automatización. Y de igual forma, ¿no? Si es que la carpeta de boleto ya está creada, pues va por acá y simplemente descarga la imagen. De igual manera acá, ¿no? Si es que no es boleta, es recibo por horario, hace exactamente lo mismo, ¿ya? Ahí ya vimos toda la parte de imagen. Ok, ya ahí vimos toda la parte de imagen. Ahora, ¿qué pasa si es que es PDF, ¿no? Lo que ya hemos visto en la parte de acá, ¿no? La parte en que este arbolito se abre en dos. Pues sencillo, en realidad el trámite es exactamente igual, solamente con una variación. De igual forma, descargamos el PDF, vamos al módulo de Drive, descargamos el PDF y acá este modulito es muy importante que está conectado ahorita a mi cuenta, pero ¿qué es lo que hace? Es módulo de I Love PDF, ¿no? Acá
Déjenme en los comentarios a ver si es que quieren que les haga un video de cómo conectarlos, algo muy sencillo. Lo pueden encontrar en realidad en varios videos en YouTube. Pero ya, tiene que crearse una cuenta de los PDF, pero para desarrolladores. Tienen que entrar a la página de los PDF para desarrolladores, se crean su cuenta y ahí se van a dar cuenta de cómo crear la API, conectarse. Y en realidad no está complicado. Pero ya, una vez que se puedan conectar con ello, simplemente lo que vamos a hacer es esta opción, ¿no? Vamos a cargarle un PDF que va a extraer el PDF del Google Drive, justo del módulo anterior, ¿no? El nombre lo voy a llamar exactamente igual y voy a convertir ese PDF en JPG, ¿no? No hay más ciencia y de ahí nuevamente empieza todo el mismo ciclo. Es el mismo módulo de ChatGPT, va a extraer la misma información, va a hacer exactamente lo mismo, va a asegurar que esté bien la data que está extrayendo. Acá igual forma necesitaríamos, bueno, ya cuando se los pase, cuando cargue el archivo, ya estar con todos los breaks, ya, porque habría que incluirle break en realidad a todos estos puntos. O yo creería que en realidad estos de acá no son tan complicados. Sí, posiblemente solamente, en realidad, si es que tienen algún problema, como les digo, el Drive lo que pide es cada semana tiene que estar actualizándose sus permisos. Así que si es que no tienen un permiso, simplemente le va a saltar en este módulo. Y los otros módulos en realidad que necesitaríamos que puedan manejar algún tipo de error, tendrían que hacer este de los PDF. Si es que por ahí algún motivo ya no cuentan con créditos, que es casi te da como, no me acuerdo si 10.000 o 1.000, no me acuerdo muy bien, pero hasta ahorita a mí nunca se me ha acabado, siempre he utilizado la versión gratuita y la utilizo mucho, mucho en realidad, así que creería que no tendrían que tener ningún problema. Pero igual, preferible que acá les salte y les avise si es que están haciendo. De igual manera, como esta automatización está para que ustedes la corran de forma automática, mejor dicho, manual, es decir, le coloquen el play, lo van a poder ver, ¿no? Si es que falla o algo por el estilo. Pero yo creo que con esto es simplemente suficiente. Bueno, sigamos. Acá lo que va a hacer nuevamente, ¿no? Va a buscar y va a colocar, bueno, acá estaba en la anterior. Vamos a estar acá YouTube. Vamos acá de YouTube. ¿Qué fue? Ah, no, está compartido. Se dan cuenta, acá está carpetas compartidas conmigo. Esto es algo interesante porque es como nosotros lo utilizamos. ¿Qué pasa? ¿Cómo que funciona esto para nuestro caso? Para que a ver si es que también lo pueden utilizar así. Nosotros tenemos un residente de obra. Ese residente de obra es quien toma las fotos y quien sube las fotos en la carpeta de Drive. Pero esa carpeta de Drive está compartida con la jefa de proyectos. ¿Ya? Y esta data llega directamente a la carpeta compartida de la jefa de proyectos. ¿Estamos? Llega a a la carpeta compartida de la jefa de proyectos, ella tiene que dar el visto bueno, ya justo lo que la data que les mostraba antes en el Excel, el consolidado, verificar que esté ok, que no haya ningún problema, y una vez que esté ok, ella sobre el correo, porque también llega un correo de forma automática, ella da como que aprobado, y una vez que ella da aprobado, recién pasa a contabilidad ya cada uno de esos datos para que tenga un control en contabilidad y después nos pueda servir más adelante. Ese es como funciona, ¿no? Y si se dan cuenta, pasa diferentes filtros y solamente subiendo documentos en un Google Drive, o sea, no es tan complicado, o sea, el residente no tiene ni menor idea qué pasa por detrás, él solamente sabe que tiene que subir esos archivos y nada más, ¿no? No hay más ciencia para él en ese caso. Pero acá colocamos YouTube, ¿cuál era la carpeta? De escaneo de documentación y documentos modificados. Ok, ya, acá. Sí, está bien, ok. De igual manera acá tenemos las facturas, tipo de documento. De igual manera, ¿no? Acá lo mismo. Si se dan cuenta, hicimos de que eso que llega a PDF nuevamente se convirtió en JPG, así que es exactamente lo mismo. Nuevamente verificamos si hay facturas, si no hay facturas, la carpeta para crear el folder de facturas. Acá la locación no es esa locación. YouTube. Vamos acá, escaneo de documentación y esto va a documentos modificados. Listo. Ya esto va a crear la factura.
Crea el ID, pam, pam, descarga el ID. Y descarga. Si se dan cuenta que aparecía rojito porque nos detecta también el módulo del PDF. O sea, si quieres puedes cambiarlo el PDF y no habría problema. Yo puedo cambiar el PDF y me va a descargar el PDF, ¿no? Pero en este caso nosotros hacemos map y ya está, ¿no? Así que no pasa nada. Y nuevamente los 15 segundos, ¿no? Igual el concepto, iterar, la base de datos, y acá también, es lo mismo, ¿no? Acá solamente habría que cambiarle la locación, que vendría a ser YouTube. Colocamos escaneo de documentación y documentos modificados. Sí. Ya. Y es exactamente igual, me parece que en este punto de acá. Se dieron cuenta, no sé cuánto vamos a ir en realidad del video, pero simplemente les estoy mostrando por fuera cómo es. Ojo. O sea, por eso les digo, o sea, mostrárselo uno a uno desde cero, pues nos tomaría pues muchísimo tiempo en realidad. Que si estoy pensando hacer un video un poco mucho más largo, ya llevando más a la práctica todas estas automatizaciones, porque se habla mucho en realidad, pero no muchos muestran cosas del día a día. A ver, ya, con esto ya está. Con esto ya está. Ahorita voy a modificar esta base de datos y vamos a correr bueno, voy a buscar una factura de prueba para poder correr la automatización. Ya debería, vamos a ver si es que está todo ok. Ok, esta es nuestra carpeta. Esta es la carpeta donde ahorita tenemos la factura. Esta factura la hemos servido así. Está en formato JFIF, si se dan cuenta, no tiene ninguna forma de poder rastrear con esta numeración. Y esta es la carpeta donde está llegando la automatización. Ha creado esta carpeta de la semana en la que nos encontramos y ha creado esta carpeta de facturas porque es una factura lo que está escaneando o viendo la información. Y esta es la data de la factura ya pues tabulada. Asimismo, genera la vista detallada de cada uno de los ítems que se encuentran dentro de la factura y un consolidado, ¿no? Acá se encuentra toda la factura y el consolidado total de la factura. Esto es lo importante. Ahora, nada, o sea, en realidad eso es todo. Ya con esto ya tendríamos todo. Yo lo que le voy a brindar son tanto el archivo del Google Sheet como el blueprint. ¿El blueprint cuál es? Es este documentito de acá. Yo lo que voy a hacer es exportarlo en blueprint. ¿Se dan cuenta? Sale esto que es como un archivo Excel. El archivo JSON, mejor dicho. Y con eso ustedes lo que van a hacer es abrir su cuenta de Make, ¿no? Abre su cuenta de Make, es muy sencillo abrir la cuenta de Make, tienes 1000 operaciones para poder hacer de forma gratuita. Si ya tienes más facturación, pues sí te recomiendo que utilices una cuenta de pago, que son $10, igual no es mucho, pero te genera 10.000 operaciones, en verdad es más que suficiente, muy suficiente en realidad. Y lo único que vas a hacer es importar, vas a darle acá, importar Blueprint, y vas a buscar el archivo que has descargado. Una vez que buscas el archivo, te va a abrir exactamente igual esta plataforma, o sea, todo el arbolito este que estamos viendo, y lo único que vas a tener que configurar, pues como te dije, es configurar tu Google Drive, o sea, loguearte con tu Google Drive, colocar los datos que te indiqué acá de la empresa y el RUC, y bueno, lo del OpenAI, tienes que loguearte también con OpenAI. Indícame si es que en los comentarios si es que no sabes cómo hacerlo, si te gustaría que te lo explicara, y también crear tu cuenta de I Love PDF para desarrolladores, para que puedas tener esta opción de convertir de PDF a JPG. Ya, nada, espero que les haya gustado bastante el video, que ha sido bastante largo, si se dan cuenta. Y nada, pronto voy a estar subiendo ya videos de paso a paso, pero si se dan cuenta, los videos son muy extensos porque tienen mucha información. Si es que te ha quedado algo un poco en duda, déjame en los comentarios. Si te gustaría hacer variaciones de esto, también déjamelo, porque no necesariamente puede ser para facturación. Si de repente en tu rubro o en tu campo tienes un montón de documentos físicos que llenas a diario y tienes que pasarlo a lo digital, pues es una locura. Como esto lo podrías hacer en 2 segundos. De igual forma, esto forma parte de una automatización más grande. De acá se desprende el poder enviar la data a las diferentes personas que tienen que tener la aprobación, gerencia de proyectos, área contable, recursos humanos.
De acá mismo, de la misma data del Excel que tenemos, podemos crear un dashboard para poder tener un análisis de precios unitarios. O sea, tienes una infinidad de cosas que se pueden hacer en base a esto. Así que nada, espero que les haya servido. Si es que quieres tener los archivos, en la parte de abajo del video están los enlaces para que te suscribas en la newsletter y ahí te va a llegar estos archivos y los que voy a estar subiendo semana a semana, porque creo que es muy importante que realmente estas automatizaciones se apliquen a algo real. He visto por varios videos en YouTube, en todos lados, que muestran automatizaciones, pero todos van dirigidos, o si eres alguien de marketing, o si eres alguien youtuber, o si eres, no sé, si eres un creador de contenido, pero nadie se fija en la vida, en la vida real. O sea, si eres médico, ¿qué te serviría? Si eres un contador, esta vaina te iría, pero súper, súper bien. Si eres, no sé, si eres un profesor, eso te iría súper bien. O sea, hay infinidad de cosas que puedes hacer. Así que si es que tu rama no es, en mi caso, como es la construcción, déjame en los comentarios y dime, oye, ¿sabes qué, José Carlos? Me gustaría saber si es que, no sé, si es que puedo automatizar la corrección de las tareas de mis alumnos, porque soy profesor, déjamelo acá y vamos a ir viendo y vamos desarrollando automatizaciones. La idea es eso, la idea es que puedan servir estas automatizaciones y las puedas tener y sepas cómo aplicarlas y sepas cómo instalarlas, porque lo vas a tener totalmente gratis. Así que deja tu like, suscríbete, tu botoncito tu campanita y nada, espero que nos veamos en el próximo video. Chao, chao.